calentamos. Bueno, que se nos ha hinchado la vena de la frente. Calentamos Es que porque hoy vamos a hablar de temperatura. Es casi ya... ¡Uy, ¡Qué bien traído, eh! Cómo hila. Muy bien, pues Buen estamos momento del día. concentradísimas estamos, mira. Sí. Buen momento del día, cierto. Pista, es que no. saludamos así. Saludamos. Bueno, y vamos a hablar de la fiebre en concreto, de la de origen desconocido, que es una cosa... Luego voy a hacer un comentario de una cosa que he visto en Instagram, casualmente que la vi ayer. Vale. Pero bueno, la fiebre de origen desconocido es una elevación de la temperatura corporal por encima de 38,3 grados en varias determinaciones al día durante al menos 3 semanas y que no encuentras un diagnóstico después de 3 días de pruebas en el hospital. Nota. Fiebre es por encima de 37,5, independientemente de cuál sea tu temperatura basal. Es decir, no, es que yo tengo 36 y en cuanto que tengo 36,7, no. Febrícula de 37,5 a 38 y fiebre a partir de 38. Febrícula de 37,5 a 38 y fiebre a partir de 38. Todos juntos. Febrícula de 37. Lo podéis cantar, hacer coreografía. 37,2 no es fiebre ni febrícula, por mucho que tu temperatura basal sea de 34,1, ¿vale? Y la otra cosa que quiero decir es que ayer escuché justo a una chica en Instagram hablando de que cuando los niños tienen fiebre que les dejemos con fiebre. Hombre, a ver. Está bien, ¿eh? Quiero decir, la explicación fisiopatológica que da es que la fiebre es una respuesta del cuerpo para luchar contra una infección. Entonces llama a un montón moviliza la sangre, activa la sangre, hace que la sangre se mueva más deprisa y así perdemos calor por el cuerpo, pero lo que hace es un poco llamar a los factores del sistema autoinmunitario de nuestra defensa para ponerlos activos. Pero hasta un cierto límite, es decir, 37,8, bueno, pero si el niño está postrado, está malito, le ves con malestar general, le duele la cabeza, se queja, oye, pues... Si tu hijo te dice que el dragón que está viendo es súper chulo, pues dale eso, a Piretal. Sobre ¿vale? todo se alucina. Por favor. Sobre todo se alucina. Que luego convulsionan y eso no es nada divertido. Es verdad que en algunos... O sea, quiero decir que la fiebre tiene una función fisiológica, pero que eso y dejemos al niño con fiebre de 41 tampoco, ¿vale? Que es que ahora entre lo que buscamos en Google y lo que vemos de los que todo uno lo saben de Instagram, pues lo mismo nos liamos un poco. Entonces, ¿cuál es el origen o la causa? Objetivo no freír un huevo encima de tu hijo. Ni del capó, que eso también todos los veranos intenta alguno encima del capó. Madre mía, qué haters estamos ahí. Venga. Fisiopatología de la fiebre. Bueno, algunas sustancias denominadas pirógenos, que es porque, bueno, como del fuego, ¿no? Tienen esa capacidad de elevar la temperatura en el cuerpo. Entonces, pues los exógenos suelen ser los virus, las bacterias o que generan endotoxinas, inmunocomplejos o linfocinas, y algunos pues son endógenos como las proteínas, son algunos polimorfos o algunas células del sistema fagocítico, ¿no? Entre los principales pirógenos exógenos se encuentran las endotoxinas de las membranas de las bacterias gram negativas. Entonces, cuando tenemos una infección bacteriana es muy frecuente que se eleve la fiebre mucho, no 37,5 o 38,3, sino 39,5, y de nuestro propio sistema inmunitario la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón y la interleuquina 6. Son factores endógenos o pirógenos endógenos que producen la activación del sistema termorregulador del hipotálamo. Vale, un poco a colación de lo que ha comentado Marta de la temperatura, igual que es verdad que es fiebre a partir de 38, ¿vale? Casi me lío, casi la lío pardísima. Es verdad que cada persona tiene su rango, o sea, es verdad que todas las constantes, temperatura, presión arterial, tal, tienen unos rangos de normalidad, pero hay gente que con 9,6 de tensión está bien y hay gente que con 34,9 de temperatura está bien, o sea que normalicemos que la temperatura de tu vecina y la tuya no sea la misma y que tu vecina y tú estéis bien, ¿vale? Eso es importante. Tú mejor que tu vecina. Siempre, por supuesto, y más guapa y más todo. Los niños suelen tener 0,5 grados de temperatura más que nosotros y los ancianos menos. Eso también es fisiológico, ¿vale? Es del centro regulador del hipotálamo, claro, que acabamos de decir. Eso es. Y lo otro que quiero decir es que hay mucha controversia con es que le tomo a mi hijo la temperatura en la axila y en el oído y es que es diferente, entonces el termómetro está roto. No. No hablan así las madres, no. No, sí, bueno, un poco sí. Bueno, cuando están preocupadas, pero es normal, vale. No tengáis en cuenta nuestro tono. No es una crítica, es de preocupación. para explicaros por qué el termómetro no está roto, porque vamos a ni el niño tampoco. Bueno, el niño igual un poco, pero eso es otro tema. No hay que enriquecer a la industria de termómetros del país, quiero decir. Vamos a ver. Hay que escoger una zona, ¿vale? Y tomarla como referencia. Como el peso. Si os pesáis siempre por la mañana que en el pijama, pues la temperatura lo mismo. Importante. Normalmente hasta los 3 años se suele tomar en el recto, o sea,
por el ano, ¿vale? No se van a dejar. Pero bueno, normalmente sí. Si veis que no se dejan, la opción B es la boca, ¿vale? Mejor. Entonces, pero no después de haber usado el ano. Joder, bueno, sí, pero se lava el Estoy termómetro. sembradísima. Qué hoy. cochina. Vale, el problema de la... Mira, es que estas cosas hay que especificarlas mucho, que en urgencias Sí. hemos visto muchas cosas. Vale, bueno, pues... Siempre por el mismo sitio, por favor. Sí, vale. Entonces, a ver, la cosa es... Por la que- boca es debajo de la lengua. Debajo de ¿vale? la lengua. El problema de la boca es que para que sea efectiva la toma de temperatura en la boca, el niño o la persona tiene que llevar 15 minutos sin haber comido ni bebido nada y que tiene que tener la boca cerrada mientras se está dando la toma. ¿Qué pasa? Que un niño con fiebre lo normal es que llore, con lo cual no le vas a poner un bozal. Por eso, si ves que no se puede, hasta los 3 años se suele utilizar, si el niño se deja, el ano y si no, la axila, ¿vale? La axila es un poco menos específica, ¿vale? Y luego también está el oído en caso de que no haya otitis ni nada de eso, ¿vale? Entonces, axila suele ser de preferencia. Sí, porque ¿vale? la mamá le coge en brazo y le deja así el bracito cogidito y entonces se aguanta el ratito del termómetro Eso y es. tan pichi. Entonces, la temperatura rectal, ¿vale? Es de 0,3 a 0,6 grados más alta que la de la boca. O sea que si en la boca tiene 36, en el ano puede que tenga casi 37 y es fisiológico, ¿vale? La temperatura del oído es igual 0,3 a 0,6 grados más alta que la de la boca, con lo cual si se la tomamos en el oído o en el ano va a ser más alta que la de la boca, ¿vale? La temperatura axilar y la temperatura de la frente es de 0,3 a 0,6 grados más baja que la de la boca, con lo cual, referencia, si tomamos como referencia la de la boca, ¿vale? Rectal y oído más alta, axila y frente más baja, con lo cual si la tomamos en la axila, que es lo más común, ¿vale? Que sepamos que va a dar un poquito más baja que la de la boca, pero que son todas válidas, o sea, Y que más no es baja que... que la del resto. Claro, Sería recto oído, boca, axila, frente. A ver, o sea, eso es de más a menos. no para me que me líes a la entiendan. audiencia. No, es que es por así. favor. Has dicho recto y oído, alto. Alta. Boca en Axila. medio y axila y frente bajo. Pues de Efectivamente. más a menos, ya está. Si yo hago un organigrama. Divino. Os hacemos luego una demostración. Luego preguntas de con respuestas. Marta. ¿Cuál es el, comparativamente con el oído, cuál es el resto? Eso. Entonces, que no es que mi niño tenga fiebre en la boca y no tenga fiebre en la frente, ¿vale? O sea, que tomemos una como referencia, porque es como si yo me tomo la presión arterial en un brazo y digo, en este tengo hipertensión y en este no. Uno como referencia, porque el cuerpo está vivo y cambia, y eso es muy normal y muy fisiológico. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las causas? A grosso modo, ¿vale? Vamos a hacer como grandes grupos Sí. de fiebre. En los pacientes jóvenes la causa más frecuente suele ser la infecciosa y en los pacientes mayores de 65 la primera causa suele ser inflamatoria, es decir, no infecciosa, suele ser de enfermedades autoinmunes, pues, por ejemplo, la polimialgia reumática o la arteritis de células gigantes. La segunda causa es infecciosa y aquí hay que tener en cuenta las tuberculosis extrapulmonares, la miliar o la renal, y los abscesos peritoneales. Y la tercera causa sería una causa tumoral. Vamos a utilizar el acrónimo PASEO, ¿vale? Como para hacer una etiología en general de la fiebre. La P es de paciente, entonces habrá que ver qué edad tiene, si es hombre o mujer, cuál es la enfermedad actual, cuáles son los síntomas concomitantes. Oye, pues si tengo tos y placas en la garganta, pues blanco y en vasija, ¿no? Hay que medir la temperatura como más o menos 3 veces al día, tampoco obsesionarse. Recordamos que la fiebre suele subir por la tarde, nos levantamos un poco mejor por la mañana después del descanso y es vespertina, es decir, cuando cae el sol sube la temperatura. Eso es, tenemos que que mirar la intensidad. Cuando es una fiebre muy alta, pues orienta más a que sea un origen infeccioso. Si el origen es brusco, por ejemplo, puede orientar a una neumonía, aunque bueno, las neumonías atípicas, por ejemplo, como la legionela, no producen unas fiebres muy altas y son algo como subagudo, es como más larvado, no es algo tan acusado. Si es gradual, pues por ejemplo, es muy frecuente que sea una fiebre tifoidea. Podemos ver la evolución, si es una fiebre continua, si es remitente, si es intermitente, si es éctica, que me ha encantado, en agujas. Esa tilda mucho de linfomas o sepsis, si es recurrente o si es ondulante, que esta es de linfoma Hodgkin y Brucella. Vale, por favor, que la gente en casa no piense que si alguien tiene una fiebre en ondas tiene una leucemia, ¿vale? No, hombre, no, pero quiero decir que es algo, hombre, se tiene que acompañar de un cuadro claro, que tiene que haber constitucional. más cosas. Si es algo, una enfermedad de la sangre, estarás cansado, habrás perdido peso. Quiero decir, aparece un síndrome constitucional, pues sudoración profusa, otros síntomas que no son solo la Que hay fiebre. que mirarse, pero que no asustarse. Insisto, y que no son 3 días de fiebre, son
3 semanas, a lo mejor ahí ya pues hacemos una analítica, ¿vale? Preguntamos por antecedentes, sobre todo médico-quirúrgicos, y en el caso de la enfermería, el calendario vacunal, que hay mucha gente, bueno, pues por ejemplo en este momento que viene de otros países que no tienen el mismo calendario vacunal que aquí, que a lo mejor hay que ponérselo al día, ¿vale? También médico-quirúrgicos familiares, sociales, pues si trabajan con jardinería, porque hay veces que te pinchas con un rosal, o si trabajan en el campo, pues porque hay algunas cosas que tienen que ver con garrapatas y bichitos que ya explicaremos antes de salir al campo este verano. Sí. O si tienes mascotas en casa. Entonces todo eso que es algo social, pues le puedes preguntar al paciente, a lo mejor tiene 18 quisquillas o chinchillas en casa. ¿Quisquillas? Sí, ¿Eso no está en el mar? Vete tú a saber, lo mismo eso también contagia algo. A lo mejor tu paciente es el capitán Pescanova. Oye, pero escucha, por ejemplo, pincharte con la espina de un pescado también produce una linfangitis concreta de espina. O sea, quiero decir que lo mismo eres pescadero o no, o has preparado un pescado en casa, te has pinchado sin querer con una raspa, ahora ya vamos a generar estrés en la población. Pero bueno, si te pinchas con un rosal y se te pone rojito donde te has pinchado, pues vienes y preguntas, ¿vale? Sentido común, ¿vale? Eso es. Y luego, por hábitos privados, pues si beben alcohol, si consumen drogas, el tipo de vía que utilizan para el consumo de las drogas, relaciones sexuales de riesgo o viajes recientes, ¿vale? Y luego, eso es del acrónimo PASEO, recordamos, la P es paciente, la A es antecedente, la S es síndrome, pues el cuadro constitucional, si aparecen llaguitas en la boca o en los genitales, si tiene síndrome constitucional, si hay algunas lesiones en la piel, pues algo que sea objetivo, ¿vale? La E es etiología, vamos a hacer un diagnóstico diferencial, y la O de organización, pues que es un poco como por órganos y aparatos, de dónde tiene la clínica y qué es lo siguiente que vamos a estudiar. Pues no vamos a hacerle un PET-TAC al paciente el día 1, pues a lo mejor hacemos primero una analítica, si tiene fiebre hacemos unos hemocultivos, si tiene dolor de cabeza y meningios pues hacemos una punción lumbar. Esto es un poco como, bueno, nos orientamos con el cuadro y según eso pues ya vemos las pruebas a realizar. Va ahora el diagnóstico diferencial. No. ¿No? Sí, no. Voy yo. Venga, vale. Lo habíamos Entonces, pensado primero, lo habíamos pero pensado, bueno, nos dura la concentración 11 minutos con 51 segundos. Pero eso está muy bien. Nuevo récord. Bueno, vale. Vamos a open un melón. ¿Qué termómetro compro? Pues verás, Juan Antonio, depende. Va a venir ¿vale? un ron y nos va a matar. También vendrá Pediasure. Bueno, pues vale, pues tenemos para todos, no pasa nada. En el próximo podcast, desde Alcalá Meco. Vamos a ver. Los termómetros los podemos dividir en dos grupos principales, que son los que tienen contacto con el paciente y los que no, ¿vale? Los que tienen contacto con el paciente son los digitales y luego están los de metal. Entonces, los digitales son precisos y tienen el contra de que hemos comentado previamente, de que si la medición es en la boca, pues tiene que estar con la boca cerrada, no haber comido nada, etc. Entonces, como esta es una vía que se usa mucho, ojo a los pacientes con problemas respiratorios, no les tengamos con la boca cerrada 10 minutos porque se nos van a poner de un azul estupendo, ¿vale? Y luego, si hay otitis, si hay diarrea, si hay gastroenteritis, no usamos un termómetro digital porque lo vamos a meter y va a salir mal. En este caso usaríamos el axilar, teniendo en cuenta que si la persona pues, tiene dificultades para mantener el brazo pegado al cuerpo, etcétera, no va a salir bien. Entonces, son precisos, pero hay que adaptarlos a la situación. Los termómetros de mercurio están casi en desuso porque el mercurio es tóxico. Sustituyendo al mercurio, ahora están bastante en auge los termómetros de galio, que es un metal, lo que pasa que no es tóxico, ¿vale? Y luego, los de no contacto, ¿de qué te ríes? Claro, que es un metal que es no un termómetro que si tu hijo no rompe... no es tóxico, no pasa nada, no hay pelotitas por el salón. Eso, que si tu hijo rompe contra la encimera, pues no le va a dar nada. El de mercurio igual tampoco le da nada, pero no le des mercurio a tu hijo. Compra mejor peluche, que no, sí. ¿vale? Entonces, los que no hacen contacto son los infrarrojos, ¿vale? Que son estos que ahora durante la pandemia los nos que hemos te hartado de disparaban ver. aquí, que te atacan así. Nos hemos hartado de ver. Entonces, ¿estos funcionan? Sí. ¿Los contras cuáles son? Pues bueno, que puede haber fallo en la técnica, o sea, si tomas la temperatura muy cerca o muy lejos puedes alterar la medición, y que las temperaturas extremas que haga en la habitación o en la calle, el sudor de la frente o la cera del oído pueden también hacer que la medición cambie. Entonces, estoy diciendo que la SIL a lo mejor. La SIL a lo mejor. Entonces, no es que haya un termómetro bueno y uno malo, es que hay que comprarlo o conseguirlo en función de la situación que tengas y de la patología que tenga. Y lo mismo que decimos con las zonas, lo decimos paciente. con los termómetros. O sea, no me pongo el de la SIL y luego me disparo el de la frente. Chica, no, pues no, uno en un sitio. Un termómetro todo el rato en el mismo favor. sitio, como la báscula, acordaros. Por favor. Eso. Bueno, vamos a hacer un diagnóstico diferencial, ¿vale? Entre el 17 y el 23% de las fiebres están originadas por una causa infecciosa. Dentro de las infecciones podemos hacer bacterias, las más frecuentes, los abscesos abdominales, puede haber una osteomielitis, una espondilodiscitis,
volvemos a lo mismo, osteomielitis, me duele un hueso y se pone rojo y caliente. Espondilodiscitis, me duele la espalda, se pone roja y en cuanto que me percuten así en la apófisis me duele. Endocarditis, aparecen más cosas además de fiebre, pues pueden aparecer petequias, puede aparecer patología cardíaca, disnea, ¿vale? Puede haber cultivo negativo, esto es un recordatorio para los medicuchos, en coxielas y en los del grupo ACEC. Fiebre tifoideas, fiebres Cus, brucelosis, bartonellosis, estos son patologías muy poco frecuentes que prácticamente se ven en el hospital. Pero sí que es verdad que en verano nos acordamos de la garrapata, ¿vale? Garrapata, mordeduras o picaduras que también pueden producir fiebre, que es lo que podemos ver aquí en el centro de salud. La mayoría de las infecciones, pues eso, vía respiratoria alta y baja o tripa. Pueden ser causadas por virus, pues acordaros de que el virus de Epstein-Barr y el virus del citomegalovirus producen fiebres subagudas, 2-3 semanas de 37,8, estoy muy cansado, ¿vale? Y después el VIH. Luego los hongos, igual, no vamos a ver un neumocistis en la consulta, pues ya estaría el paciente bastante comprometido y seguro que eso solo se diagnostica en el hospital. Y luego los parásitos, pues acordarnos de la malaria en pacientes que vengan de viaje, ¿vale? Luego, entre el 24 y el 33% son enfermedades sistémicas. Nos acordamos de la enfermedad de Still del adulto, que es así que la vemos los médicos de familia en el centro de salud, pero que también se acompaña no solo fiebre, puede ser fiebre subaguda también, pero se acompaña normalmente de algún tipo de patología en las mucosas o en las articulaciones, ¿vale? Dolores articulares, articulaciones que se ponen rojas y calientes o deditos que se ponen rojos y calientes, ¿vale? También la vasculitis, yo esta semana he visto una, por cierto, muy típica en el anciano y que es la más frecuente, es la de células gigantes, como hemos dicho antes. Y luego la polimialgia reumática, la artritis reumatoide, las microcristalinas, la dermatomiositis, el lupus y el Crohn, que también puede cursar con fiebre. Y luego entre un 8 y un 11% son tumores, la mayoría de los tumores hematológicos producen fiebre, Hodgkin y no Hodgkin, los linfoproliferativos y los mielodisplásicos, igual. El paciente va a tener un síndrome constitucional, va a tener otra clínica añadida, va a estar cansado y va a tener una alteración analítica de las 3 series, dependiendo del tipo de afectación hematológica que sea. Y luego los tumores sólidos que producen fiebre, renal el más frecuente, pulmonar, gástrico, colon y hepático. Lo mismo, si tiene el ojo amarillo, pues ¿vale? O sea que fiebre, madre mía, tengo un tumor en el hígado. No. Vale, vamos a darle un poquito de consistencia a lo que decimos. La hipocondría. Miscelánea quiere decir que es un mix, ¿vale? Es el cajón desastre, pues enfermedades granulomatosas, síndromes autoinflamatorios, el TEP, algunos fármacos pueden producir fiebre, la hepatitis alcohólica y luego hasta entre un 23 y un 40% son sin diagnóstico, son fiebres que vienen y se van y como vinieron se van y no se encuentran la causa. ¿Qué pruebas podemos hacer? La proteína C reactiva, que se llama PCR, pero no es el palito, es otro tipo de prueba que se hace en la sangre, es muy específica y muy sensible de la inflamación aguda, sobre todo los primeros 10 días. La velocidad de sedimentación globular mayor de 100 nos hace pensar que tenemos una inflamación grave, pero esta, por ejemplo, se eleva en otro montón de procesos autoinmunes, por ejemplo, sirve para hacer el seguimiento de la polimialgia reumática, que es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Podemos pedir una procalcitonina, que esto sí que es un biomarcador más específico de infecciones bacterianas, y un Mantux. Estas son de algunas cosas en las que podemos pedir en la consulta, ¿vale? Podemos pedir serologías, lo que hemos dicho, el citomegalovirus y el Epstein-Barr, los hepatotropos, todos los virus del hígado, el VIH, una sífilis, coxiela, salmonella, rickettsia, brucela y bartonella. Eso se puede medir aquí. Pedir unas inmunoglobulinas, saber cómo está el sistema inmune, podemos pedir una extensión de sangre periférica. Los que tenemos en el centro de salud ecografía, pues podemos pasar un poco el ecógrafo por el hígado y por el bazo, por si estuvieran un poquito inflamados, pues que es muy, por ejemplo, la mononucleosis produce hepatosplenomegalia. Y luego, una cosa que no vamos a hacer aquí es una punción lumbar, que como siempre se hará en aquellos pacientes pues, que tengan síndrome de meningio o rigidez de nuca, pero no se le pincha la raspa a todo el mundo. Y luego, del segundo nivel, fondo de ojo, ecografía transtorácica, por si es una infección valvular, un TAC y un PET, pero claro, insisto, ¿se le hace un TAC a todo el mundo? No, se hace un TAC pues a lo mejor al que tiene clínica respiratoria, pues se hace un TAC de tórax o al que tiene clínica abdominal y se pueden después hacer pruebas de biopsia o pruebas genéticas. Vale, entonces, tratamiento, ¿vale? Antes de meternos con el tratamiento, 3 cosas importantes, ¿vale? 4, perdón. La febrícula no se trata, se vigila, ¿vale? Porque
hay que vigilarla, o sea, si de repente tú te plantas en 37,3 hay que ver si sube la fiebre, si no sube, ¿vale? Pero no se trata porque hay veces que la febrícula corresponde a estados que no tienen que ver con la patología. Si tienes la regla, si acabas de hacer ejercicio fuerte, si te acabas de hacer un tatuaje en toda la espalda, pues puede que tengas unas décimas, ¿vale? Y no hay que tratarlo, ¿vale? Punto número 2. Antes de tratar la fiebre hay que filiarla. O sea, si tienes fiebre, antes de tomarte un paracetamol hay que ver por qué tienes fiebre, ¿vale? Fiebre de por encima de 38, no febrícula, fiebre. ¿Vale? Entonces, es verdad que la fiebre, bueno, esto ya lo hemos comentado, es una respuesta del organismo de defensa, pero ojo a pacientes especiales o, pues eso, embarazadas, ancianos, o sea, no solo, en plan, si tú eres un adulto sano y tienes de repente 40 de fiebre, mírate, pero que no hay que dejar a la gente con fiebre solo porque sea una defensa, hay que ver qué está pasando, ¿vale? Y última y más importante, por favor, esto nos lo apuntamos en el espejo para verlo cada mañana, fiebre no es sinónimo de antibiótico, ¿vale? Porque cuando la fiebre está provocada por un hongo o un virus, no hay que dar antibiótico, porque el antibiótico va a pasar por el cuerpo, va a saludar a nuestras células y se va a ir, entonces no. Produciendo todos los efectos secundarios que producen los antibióticos. Luego tenemos en la una boca, candidiasis que la tripa, que y tengamos un hongo en la mucosa vaginal. Entonces, por favor, el antibiótico no lo tomamos con prescripción y siguiendo la pauta. No, ay, es que tengo un comprimido que me sobró, entonces me lo voy a tomar un par de días. No se toma un par de días el antibiótico, Juana, porque entonces genera resistencia. Eso también, ¿vale?, tiene mucho que ver con las Por farmacéuticas, favor. así abriendo este otro melón, porque si tú pones Madre desayuno, mía, comida madre y cena mía, 7 cada días, 21 comprimidos, pero en la caja vienen 30, pues hará que el paciente tenga 9 comprimidos en casa, que otro día que le tenga unos síntomas parecidos a los previos, se tome esos 9 comprimidos. Claro, no Si las automedicarse. farmacéuticas hicieran cajas de 21 comprimidos, Mira, el otro día, pues sería fantástico. cuando me mandaste el antibiótico, es que en mi médico, evidentemente, me dieron otra caja por una pastilla. Claro, porque Entonces, si tú pones el de por 20, una, que es lo que pongo Claro. yo, te dan una caja por el 21. Y yo les Claro. digo que te den solo una caja, que no pasa nada si te falta uno de los 21. Si 20, Claro. bien también. Pero si no, ya hasta 30. Entonces, que te sobren 9. Bueno, esto sería que te sobraran 19 comprimidos Claro. en casa. Pues, ¿qué crees que va a pasar si la próxima vuelves a tener fiebre? Pues que te vuelves Te lo a vas a tomar el tomar. mismo. Entonces, Vienes, no te hace efecto porque no es una bacteria, o sí te hace, pero no te has terminado la pauta, no has podido pedir cita conmigo hasta 6 días más tarde, entonces ya no te lo voy a. Y al final se generan resistencias a unos antibióticos que podrían funcionar fenomenal y no funcionan fenomenal porque no los estamos pautando ni tomando correctamente. no automedicarse con antibióticos, Por favor. Mira que bien. Vale, entonces, medidas físicas, ¿vale? O sea, antes o a la vez que la medicación, esto viene muy bien, ¿vale? Esto las mamás lo saben muy bien, a los adultos se nos olvida. Aligerar la ropa, ¿vale? Que el paciente esté con algo cómodo, tipo chándal, pijama, ¿vale? Pero no ni con 25 capas ni en braguitas, ¿vale? Ropa cómoda y ligera. Y O habitación calzoncillitos. o calzoncillitos. O tanga de encaje, marihuana, lo que tú quieras. Entonces, habitación a temperatura media, ¿vale? O sea, ni ventilamos que haya pingüinos emperadores en la cama, ni ponemos la calefacción. Temperatura ambiente, ¿vale? Hidratación, tanto en la piel, o sea, mucha crema y mucho líquido, ¿vale? Con la fiebre uno suda y pierde mucho agua y muchas veces la cefalea que acompaña a la fiebre es por deshidratación y no por la Y patología los como dolores tal. musculares también. Entonces, beber mucho líquido. Agua preferentemente y si no, pues también se puede beber Aquarius, Sororal, etcétera, pero agua, fundamentalmente. El Aquarius perpetúa la diarrea, así que mejor limonada Agua. alcalina de la de toda la vida, esa que te ponían con un poquito de bicarbonato, sal, azúcar y el zumo de limón. Agua del grifo. El Aquarius tiene azúcar y hace que si es un cuadro gastrointestinal puedas tener diarrea. Agua del grifo. Bueno, limonada alcalina, O que limonada está bien, lo de alcalina. los iones está bien pensado, pero que no sea una marca comercial que tiene azúcar, aunque Bueno, ponga free perdón, tiene. Vale, pues no Bueno, que es una. comercial. Escucha, los pediatras recomiendan a las mamás Aquarius rebajado con agua, que esto también lo habréis oído. Entonces, quiero decir que es una recomendación como que se hace muy frecuentemente, pero para evitar esto que os digo del azúcar, le dicen mitad y mitad. Bueno, hay unos sueros orales que se venden en la farmacia y luego te lo puedes hacer, que tampoco están espectaculares No, de te puedes sabor, hacer tú, es una y receta te lo puedes hacer fácil. tú, es que se puede hacer en casa. Si eres paciente renal, no bebas Aquarius, ¿vale? Gracias. Gracias. ¿Ves cómo el Aquarius? Vale, Otro melón. si va... Madre mía. Ya que sí, bueno, lo venga. siento. Pero, ya lo siento, pero es lo que hay, chicos. Vale, entonces, si vamos a bañar al paciente, especialmente si es un niño, no vamos a poner el agua fría, ni muy caliente, pero no la vamos a poner fría,
porque lo que vamos a generar es una vasoconstricción, vamos a provocar que el paciente tiemble y vamos a aumentar más la fiebre, con lo cual los baños siempre entre 30 y 32 grados, o sea que hay una diferencia con la temperatura corporal del paciente, pero nunca frío, ¿vale? Y si el niño convulsiona por la fiebre, que esto suele pasar cuando está por encima de 40-41 y es más frecuente en los niños, lo vamos a tratar como una convulsión, que esto ya lo hemos contado en otro capítulo, pero se va a tratar igual que una convulsión por el motivo y pasa por bajarle la fiebre. Tú esperas a que el niño termine de convulsionar, le pones de ladito para que no se atragante si puedes, apartas las cosas de alrededor para que no se hagan daño, esas medidas que dimos cuando las convulsiones, y lo que hay que hacer es bajar, nos lo traes, lo vemos, pañitos frescos, pañito de agua tibia y bajarle la fiebre. Como el niño va a tener dificultad para tragar, aquí hay una cosa que se llama Febrectal, que es paracetamol rectal, igual que el diazepam, el Estesolid, que es diazepam rectal, para cuando convulsionan y sabemos que no van a poder tragar bien o se pueden broncoaspirar o atragantar, se pone el tratamiento vía rectal y se pueden poner las dos cosas. Bajamos la fiebre, que es la causa de la convulsión, pero si el niño es epiléptico, pues ponemos también el Estesolid, ¿vale? Eso es, o sea que que si la fiebre se controla Todo lo que te diga tu pediatra, que nosotros somos médicos de mayores. Bueno, y enfermeras. Bueno, tú eres de mayores y de pequeños. Ya, muy a mi pesar. Bueno, dejad que los niños vengan a mí. Entonces, tratamiento farmacológico. Aspirina no se da para la fiebre, ¿vale? La aspirina está obsoleta. ¿Por qué? Porque es antiagregante, o sea, es el principio activo del adiro, que seguro que es una medicación que conocéis todos, y genera mucha irritación gastrointestinal. Entonces, los ancianos son muy propensos a tomar aspirina para dolor de cabeza y para fiebre, ¿vale? Y no se debe dar. En niños menores de 16 años tampoco se debe dar porque hay riesgo de que se produzca una cosa que se llama el síndrome de Reye, con lo cual la aspirina mejor que no, ¿vale? Aparte tampoco se puede asociar con paracetamol porque tienen efectos cruzados, con lo cual que no deis aspirina, punto final. Venga. Pero es que esto es muy frecuente, ¿eh? Todo el mundo se toma antes todo una el mundo aspirina. Tiene eso, pero que ya no se da, que hay cosas que funcionan mejor y tienen muchos menos efectos adversos que la aspirina. Paracetamol, sí al paracetamol, ¿vale? Antitérmico por excelencia. Es analgésico y es antipirético, pero no es antiinflamatorio, con lo cual si tu dolor es por inflamación porque te has dado un golpe, no te tomes un paracetamol. Ahora te decimos que te puedes tomar. Solo nota, que esto es muy frecuente ahora, se han visto los estudios que da lo mismo que te tomes 3 paracetamoles de 650 que te tomes 3 paracetamoles de 1000, es decir, la mejoría que nota el paciente en estudios doble ciego es la misma con una dosis que con otra, que parece que de 650 hace poco y de 1000 hace mucho más, ¿vale? Entonces, igual que el ibuprofeno de 400 y el de 600, ya hay estudios que es que no hay mejoría y aumentan los efectos secundarios. Entonces, que si os ponemos de menos dosis es porque ya sabemos que os va a hacer el mismo efecto que el de más dosis. Y no más de 3 gramos de paracetamol al día. 4, perdón. Entonces, la intoxicación por paracetamol se puede dar o por una sola toma de más de 4 gramos al día o por tomarlo de forma rutinaria. O sea, los analgésicos son para el dolor. Entonces, el dolor, nosotros cuando hacemos una prescripción veréis que siempre se pone una S y una P. Eso es si precisa. O sea, si no te duele nada, no te tomes un paracetamol. O a demanda. Claro, o sea, tomar un paracetamol al día por si acaso, lo único que va a hacer es aumentar el riesgo de que sufras, ojo, necrosis hepática y tubular renal. O sea, son cuadros muy graves que te pueden llegar a costar la vida en un caso lejano, pero puede pasar. Entonces, el paracetamol, como toda la medicación que sirve para el dolor, se toma si hace falta. Si me estás escuchando y tomas un paracetamol al día, por favor, deja de hacerlo y que sepas que ese paracetamol ya no te está haciendo absolutamente nada. Ya lo que es placebo. Entonces, cómprate Juanola y te tomas un Juanola ya, eso es sanísimo. Pero el paracetamol no se toma para prevenir, se toma solo si hace falta, ¿vale? Otro melón cortito, que esto ya lo comentaremos, el dolor se calma mucho mejor cuando está empezando. No vale de nada aguantarse hasta tener ya un dolor que no puedes respirar y tomarte una pastilla. La medicación se toma con una pauta mantenida en el tiempo que te diga tu médico y cuando hace falta, no cuando te da la gana y en la pauta que tú quieras. Ya paro, que al final me voy a enfadar y no estoy aquí para enfadarme. Metamizol o nolotil, ¿vale? El nolotil es un antipirético y analgésico, viene muy bien para cuando el dolor viene producido por espasmos de órganos huecos, no tiene tantos efectos gastrointestinales, pero ojo al uso prolongado por riesgo de agranulocitosis, o sea, lo que hace es deprimir un poco la médula ósea, que es donde se producen las células de la sangre, ¿vale? Con lo cual el nolotil por lo general se da con pautas cortas,
no se te ocurra tomarte un Nolotil al día, ¿vale? Y ojo en personas predispuestas a la hipotensión porque la puedes bajar, con lo cual si eres una persona que tiene ya de por sí la tensión baja y te han pautado Nolotil porque te hace falta, te levantas con cuidadito, ese tipo de cosas. Órganos huecos, ¿vale? Cólico renal, es importante que para los dolores cólicos el Nolotil va muy bien, dolor de regla y cólicos de gases, ¿vale? Eso es un paquete como órgano hueco. Eso es. Por ejemplo, chica joven que tiene dolor de ovarios pero que tiene la tensión baja, pues se toma un Nolotil y la mayoría de las veces se sincopa. Entonces, bueno, que se tome un Nolotil y unos boquerones en vinagre. Eso. O unas aceitunas. Vale, y luego ibuprofeno, ¿vale? El ibuprofeno es analgésico y antipirético, pero es también un gran antiinflamatorio, con lo cual está indicado especialmente para un dolor continuo secundario a la inflamación, ¿vale? No se debe dar en menores de 3 meses porque no hay estudios de que sea viable, o sea, de la seguridad, eso es. Tiene menos irritación gástrica que los salicilatos, pero tiene más efectos adversos que el paracetamol. Con lo cual, para la fiebre, lo principal, paracetamol. Si te dan Nolotil, te lo van a dar en una pauta corta. Si tienes la tensión baja, ten cuidado y no lo tomes de manera continua. Ibuprofeno para la fiebre, depende. Normalmente el ibuprofeno es para dolor continuo secundario a la inflamación. Un esguince, cualquier patología traumatológica. Y aspirina, no. Muy bien, solo una nota pequeña con respecto a lo de las variaciones de la temperatura, es decir, cada uno es verdad que tiene una temperatura basal, pero vamos a hablar de las alteraciones de la temperatura en hipotermia, es decir, aquellos niños que no tienen posibilidad, o sea, en los extremos de la vida, pacientes o en personas que no son capaces de decir que tienen frío, por ejemplo, ¿vale? En pacientes predispuestos, pues eso, dependientes, niños ancianos o aquellos que tienen, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, también produce una alteración de la temperatura corporal y malnutrición. O si aumentan las pérdidas, por ejemplo, una sepsis, una intoxicación, que esto lo hemos hablado, o en fallos del sistema termorregulador del hipotálamo. Entonces, en pacientes que tienen patología neurodegenerativa pueden alterar un poco el hipotálamo y que tenga una regulación térmica distinta. Hay riesgo en aquellos cuando la temperatura disminuye por debajo de 35, pacientes que están malitos, sépticos, entendedme, es un factor de riesgo, y entonces se les calienta por fuera, se retira la ropa y se les pone como ropa nueva, se cubre con mantas, se pueden poner mantas calientes y sistemas de aire calientes, o se puede calentar el suero y pasárselo intravenoso con suero calentito, ¿vale? Pero estamos hablando de pacientes, pues yo que sé, accidente de tráfico, paciente que ha estado expuesto a temperaturas de aquella manera, no ha podido moverse, no se le ha podido tapar bien y tiene una temperatura por debajo de 35, está malito, pues con ese tendríamos que hacer algunas medidas para mejorarle la temperatura. Pero por lo general, salvo en pacientes añosos que pasen frío, que parece una tontería, pero hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no puede pagar 200 euros de luz y está metida en casa, en la cama, tapada con un montón de mantas porque pasa frío. Pues entonces, para pacientes que estén pasando frío, por favor, pues eso, medidas antitérmicas, o sea, protérmicas. Vale, entonces, vamos a empezar a hacer una cosa, es que os vamos a hacer 3 preguntas al final de cada episodio, ¿vale? De cosas que hemos comentado, y el lunes os publicaremos las respuestas en Instagram. Si queréis nos podéis enviar, nos encantaría vuestras respuestas en un mensaje directo, ¿vale? O si tenéis alguna duda de, oye, mira, pues yo pienso esto, pero también no sé qué, y nosotras lo comentamos, y el lunes nosotras os publicamos la respuesta, ¿vale? Entonces, las preguntas de hoy son: 1. ¿Debemos tomar la temperatura en diferentes sitios y con diferentes termómetros para asegurarnos de que la medición es correcta? Yo quiero hacer una. Vale, habla. ¿A partir de qué temperatura es fiebre? La iba a hacer yo. Muy bien. Vale, ¿a partir de qué temperatura es fiebre? Y 3. ¿Cuál es el mejor fármaco para la fiebre? O sea, el que más se usa, el que menos efectos adversos tiene, etc. Y la frase para despedirnos de hoy es: sí a la sangría, no a la hipocondría. ¿Qué te parece? Ay, que la sangría tiene mucho azúcar. A la sandía, mejor a la sandía. Ay, vale, a la sandía. Mejor a la sandía, es que la sangría está hecha con restos de cosas que tienen un montón de azúcar de la mala. Entonces, como ya hablamos tanto de que para envejecer buena, hasta los 120 vale, no podemos tomar. Mejor a la sandía. Sí a la sandía, no a la hipocondría. Muy bien. Chica, de verdad. Que sí, eso. Buena semana. Chaito. Hasta luego.